en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Vemos que teológicamente hablando, el evento más importante de la humanidad referente a la salvación es la crucifixión de Cristo. Siempre, si nos damos cuenta, nosotros estamos hablando del sacrificio que Cristo hizo, de aquella muerte que hizo por cada uno de nosotros, y vemos la importancia que tenía. Vemos de que en el Antiguo Testamento tenían que llevar allí al Cordero, tenían que hacer aquellos sacrificios. El mismo escritor de los Hebreos decía de que había que hacer un sacrificio tras otro sacrificio, tras otro sacrificio, y nunca el pecado era quitado. Pero sin embargo, dice que vino Jesús y se presentó una vez por siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Aquello de que era sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, dice de que vino Jesús y se presentó a sí mismo como aquel sacrificio para quitar el pecado de una vez por siempre. Por eso es la importancia que vemos. Dios utilizó a Jesús como ese sacrificio de poder pagar por tus pecados. O sea, la cuenta no está a deuda. Ya hubo un sacrificio por cada uno de nosotros que Dios mandó a Jesucristo para que pagaría por tus pecados y mis pecados. El mismo Jesús aseguró que había venido al mundo a eso. Dice, yo no he venido a que me sirva. Yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Vemos que el propósito de Dios era el de venir y el de ofrecerse como un sacrificio vivo, entregarse, ir ahí a morir por ti y por mí. Yo no sé si en estos días hemos podido reflexionar del amor de Dios, que aun siendo tu pecador, dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvarte. Aun no mereciéndotelo, dice que fue capaz de ir a aquella cruz por ti y por mí. ¡Cuán gran amor! Pagó un precio que parece que no estaba en nuestras manos. Andaríamos de sacrificio en sacrificio y nunca quitando esa losa, nunca quitando esa espada ahí que estaría ahí en nuestro cuello, porque nos sería imposible el poder ser justificados por muchos sacrificios que haríamos. Como en esa semana que vemos los católicos que hacen mucha penitencia por muchos garbancitos que te pongas en las rodillas y caminas kilómetros, por mucho que sangres, por mucho que te azotes, por mucho que no vas a poder pagar tu pecado. Por eso dice de que había que hacer un sacrificio tras otro, tras otro, tras otro, hasta que llegó Jesús. Hizo un sacrificio de una vez por siempre, por ti y por mí, dándose Él, aquel sacrificio puro, santo, sin pecado, por cada uno de nosotros. Pero como estamos hablando, aunque en nuestra mente siempre tenemos ese sacrificio, créeme de que el mero hecho de ir y morir en una cruz no era el asunto más importante en la vida de los discípulos. Y alguno me dirá, ¿cómo que no? ¿Quién estaba dispuesto a dar su vida? Es verdad. Pero créeme, lo que no nos cuesta, no lo valoramos. Que vaya otro a la cruz por mí, al final, el primer día se lo agradezco, pero el segundo ya no, bueno, fue porque le dio la gana. Porque yo solito ya me habría apañado. Y no valoramos. Y aunque nosotros siempre estamos hablando de la muerte, del precio que pagó, al final vemos que el suceso de la resurrección es la que marcó la vida de aquellos discípulos. Por eso es importante hoy, domingo de resurrección, que podamos entender
que la resurrección de Cristo es la que cambió la vida a los discípulos. Porque no estamos hablando de lo que Cristo hizo, sino lo que ocurre en nuestras vidas. Y en aquellas vidas, en las vidas de los discípulos, vemos de que lo que cambió, lo que transformó, fue la resurrección del Señor. Y no solamente cambió a aquellos discípulos, sino de que se empezó un movimiento, la iglesia, como que dice, de que se ha mantenido a través de aquel impacto de la resurrección de Cristo. Y llegamos hasta hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque el día de que Jesús fue a aquella cruz y murió, las esperanzas de muchos también murieron allí. ¿No te creas que cuando Jesús lo llevaron y lo crucificaron, que la gente estaba pensando, ay, mira, hay salvación a través de ese sacrificio que está haciendo? ¿No te piensas que había gozo diciendo, ha ido a pagar por mí? Cuando fue a aquella cruz, las esperanzas de todos aquellos discípulos también murieron. Por eso estoy diciendo, no le estoy quitando la importancia que tiene, sino estamos hablando de lo que obra en nuestra vida, porque nosotros no valoramos muchas veces lo que hacen por nosotros. O no entendemos, como aquellos discípulos, lo que estaba ocurriendo allí en la muerte, aquella muerte. Porque al final lo que estaban eran también muriendo sus esperanzas con ellos. Ellos pensaban de que iba a venir un libertador, un caudillo, el cual les iba a liberar del acoso romano. Y por eso está todo el rato, ¿cuándo establecerá el reino de Israel aquí? ¿Cuándo seremos libres? ¿Cuándo seremos nosotros los que mandaremos? ¿Cuándo estará en nuestras manos el poder? El bienestar. Que muchas veces, como miramos nosotros las cosas, cuando hablamos del Señor, queremos un Dios de que venga en victoria, que nos ponga ahí, en los lugares altos. Solamente la bendición queremos, solamente queremos la prosperidad. Igual que aquellos, querían el ser liberados, pero de aquel yugo que les ponían los romanos. Y establecerse ellos como pueblo independiente. Y murieron. Aquellas esperanzas que tenían en Jesús, diciendo, ¿por qué le ponían las palmas allí cuando entraba en Jerusalén? ¿Por qué la gente le decía Hosana? Porque recordaban, dicen, aquí viene nuestro libertador. Y cuando llegó a aquella cruz, dijeron, este es uno más. Este es uno más, como tantos que se han levantado antes. Como tantos. Allí cuando le dijeron, mira, no metáis con ellos, porque si son de Dios permanecerán. Muchos se levantaron antes que ellos y se desvanecieron. Y las esperanzas de ellos al final muchas veces es la misma. Decir, se acabó. Fíjate que llegué casi hasta creerme de que íbamos a ser libres. Pero la realidad ha sido como siempre. Que ha muerto. Y se ha acabado. Y en nuestras vidas cristianas pasa muchas veces lo mismo. Vamos con unas expectativas de lo que Dios tiene que hacer, como nosotros entendemos a ese Mesías, a ese Salvador, a ese que va a obrar en nuestras vidas, que nos va a solucionar la vida, todos los problemas que tenemos. Y de repente vemos de que un día muere, que va a la cruz, que te dice, no, además acompáñame a la cruz. Y muchas veces también nuestras expectativas se desvanecen, porque
no conseguimos aquello que esperamos o aquello que buscamos. Veníamos buscando una cosa y resulta que lo que nos está diciendo es ve y muere. Aquellos discípulos dicen de que le fue duro. Y cada uno dice que se fue a lo suyo. ¿Cuántos han venido a la iglesia y como no han podido satisfacer aquellas peticiones o aquella idea que se habían hecho de lo que Dios tenía que hacer en sus vidas, han cogido y me vuelvo a lo mío, a lo de antes, a lo que hacía antes? Pedro dice de que se fue otra vez a pescar, a su rutina. Y muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Muchos cuando aquello que pensamos que Dios tenía que hacer no lo hace, decimos, esto ha fracasado. Esto no es lo que a mí me habían contado. Y nos volvemos a lo mismo, a la misma rutina. Pero vemos de que ocurrió algo sorprendente, ¿no? Dice de que Jesús resucitó. Y vemos de que sus vidas cambiaron radicalmente. No solamente sus vidas hubo un cambio radicalmente, sino su visión mesiánica de lo que tenía que ser el Mesías, el Salvador, también cambió. Qué bueno es entender de que Cristo no solamente fue y murió allí en la cruz por nuestros pecados, sino que también resucitó. Y que esa experiencia pueda obrar en nuestra vida como obró en aquellos dos discípulos. Un cambio radical. Yo decir, pensaba que se habían acabado mis esperanzas, y ahora veo que es verdad todo lo que me había dicho. ¿Os figuráis el pensamiento de ellos? Ya se habían ido a lo suyo, ya habían dado por perdido todo. Dicen, ay, qué bonito, pero fue un sueño. Pero de repente dicen, no, es verdad. Todo aquello que me han contado, todo aquello que me contó cuando andaba con él, es verdad. Y está claro de que si vemos a alguien que se levanta de los muertos, creemos. Creemos. ¿Y cuántos han sido levantados de los muertos entre nosotros? ¿Cuántos estaban muertos? Dice, vosotros que estáis muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántos? ¿Qué vida teníamos antes? ¿Cuántos ha habido un cambio, una transformación en nuestras vidas cuando Cristo ha venido a nuestras vidas? Cuando hemos creído en Jesús. Yo puedo decir que mi vida fue transformada. Y mi vida fue transformada cuando entendí de que Dios podía obrar sobrenaturalmente. No es un Dios de palabras. Pablo les decía, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en demostración del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Y cuando uno ve que eso es real, aunque muchas veces pasamos por pruebas, por dificultades, es verdad, porque es que antes de la gloria está la cruz. El mismo Jesús, antes de ser glorificado, tuvo que ir a la cruz. Cada uno de nosotros tenemos que pasar por esas pruebas, por ese horno de fuego en el cual somos probados y probado nuestra fe, para poder alcanzar luego la victoria y llevarnos la corona. Pero está ahí. Cuando hemos confiado en Él, ha estado ahí. Cuando ha venido la prueba y no hemos dicho, Señor, sabemos que tú estás pendiente de mi vida, la prueba ha pasado y tú has tenido la victoria. Hemos podido ver el poder de Dios. Y igual que afectó a aquellos discípulos, debería afectar la resurrección a nuestras vidas. Tendría que ser un impacto de decir, Él vive. Él no está muerto. Él vive. Él no está colgado en una cruz. Él se levantó, Él vive. Él está conmigo.
Y por eso el versículo que habíamos leído, ¿no? Sepultados con Él en el bautismo, muriendo con Él, crucificando, como no Pablo decía, no, con Cristo estoy crucificado. Dice, siendo sepultados. Aquellos que mueren, dice que la ley ya no tiene ningún derecho sobre él. Tú robas y si no quieres que te me condenen, muérete, que ya verás cómo no te van a condenar. Ya la ley no tiene ningún derecho sobre aquel que muere. Muertos, pero resucitados en una nueva criatura con Cristo Jesús. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Vemos de que Pedro tenía una vida común y corriente. Al final, Pedro era un simple pescador antes de conocer al Señor. Porque muchas veces pensamos, no, es que son escogidos. No, Pedro era un simple pescador. Y yo no sé cómo serían los tiempos de un pescador en aquellos tiempos. No lo sé, porque no tantos años no tengo. Pero sí sé la vida de los pescadores de hoy. Dura, de mucho trabajo, de mucha soledad, olvidados. En el mejor de los casos le espera a su esposa allí. Hay algunos que salen 6 meses fuera, o sea, como si no existiera. No existen para nadie. Y un trabajo muy duro. Algunos cada 2 horas se tienen que levantar a trabajar, duermen 2 horas y otra vez a trabajar, duermen 2 horas, otra vez a trabajar. Eso estoy hablando de hoy, con todos los medios que hay. Figuraros lo que tenía que ser una vida en aquel tiempo de ser un pescador. Mala, dura. No era ni el rey, ni era el gobernante, ni era nadie reconocido, sino que era alguien que pasaba desapercibido, con un mal trabajo, viviendo, como dice, para sobrevivir. Para trabajar, para sobrevivir. Y en unas condiciones muy malas. Y nos teníamos que hacer esa pregunta: ¿qué éramos nosotros antes de conocer a Cristo? ¿Tú eras alguien importante? A ti te venían los reyes y te llamaban a la puerta y cuando bajabas del avión te hacían un sédito ahí con regalos y con ofrendas ¿Quién éramos antes de conocer al Señor? Pedro, ya hemos dicho, alguien insignificante. Pero fíjate, aquel tenía por lo menos un trabajo. Muchos de nosotros, antes de conocer al Señor, no éramos nadie. Igual te creías que eras el más de los malos, que te lo sabías todo, pero la vida te ha demostrado que no eras nadie. Igual que yo, o sea, no pensé que hay diferencia. No era nadie antes de conocer al Señor. Pero, aunque no sería nadie, Pedro dice de que él vio como le miró el Señor. Y el Señor no lo miró como un don nadie. Qué bueno, cuando estaba preparando esto digo, ay Señor, o sea, que tú me miras a mí especialmente. Tú sabes que el Señor te mira a ti especialmente, que Él no te mira lo que tú eras. Que Él no mira tu pobreza, que Él no mira tus limitaciones, que Él no mira tu vida perdida, sino que Él te mira a ti y ve algo más. Dice que Pedro sintió de que Jesús le miraba no como le miraban el resto de los hombres, sino que le miraba de una forma diciendo, este es un ser humano que puede trastornar el mundo. Qué bueno, ¿no? Este es un hombre que está dispuesto a hacer todo por este joven rabí que había venido aquí medio loco y parece que lo deja todo por servir a Jesús. Y el Señor, ¿qué le dijo? Tú vas a seguir siendo el mismo pescador ahí que iba a pescar malo, porque iba a pescar y vemos, ¿no? que ni pescaba. Venga a echar las redes, venga a cansarse, venga a trabajar y nada.
ningún fruto, como muchos de nosotros, mucho trabajo, mucho de todo, mucho esfuerzo. No estoy hablando del trabajo del día a día para comer, estoy hablando de poder el trabajo ese que hemos estado buscando en todos los sitios, satisfaciendo nuestra vida de todas maneras, y no hemos encontrado ningún fruto, ninguna satisfacción. Y ahí llega el Señor y le dice, más que decirle, mira, tú eres un desastre, tú más que a la pesca, dedícate a la carpintería, dedícate a algo en tierra, porque está claro que lo tuyo pescar no es. Es más que decirle eso, que aparentemente parecía que sería pescador, parece que era lo que aparentaba. Le dijo, mira, tú vas a dejar de ser un pescador de estos de poca monta y vas a ser un pescador de hombres. Cambió su identidad en un momento. Y qué bueno es cuando uno se ve insignificante diciendo, si yo no he hecho nada en mi vida, si yo no tengo ningún provecho en mi vida. Pero el Señor ha venido a nuestras vidas y te ha dicho, tú eres un pescador de hombres. Tú eres alguien que Dios va a usar para llevar muchos a los pies de Cristo. Tú eres como aquellas palabras que le decía a Pablo, ¿no? Instrumento escogido me es este. Dios no estaba viendo las limitaciones de Pedro y Dios no está viendo las limitaciones tuyas. Dios está viendo lo que Él puede hacer en ti, a través de ti. Y son grandes cosas. Y vemos de que este hombre, ¿no? Al tener esa relación, Pedro, con Jesús, dice que sus perspectivas fueron cambiadas radicalmente. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, nuestra perspectiva de lo que somos nosotros cambia radicalmente. Yo ya no soy aquel que no valía para nada. Yo ya no soy aquel que pasaba desapercibido. Yo ahora soy un hijo de Dios. Y tengo algo que hacer. Y yo soy de bendición allí donde vaya. Nosotros tenemos para aportar. Cada vez que un hijo de Dios va a un sitio, tiene para bendecir, tiene para aportar, tiene para edificar, para animar. Somos luz y sal. Y somos de bendición. Cuando un hijo de Dios va a un sitio, allí las cosas cambian. Amén, gloria a Dios. Cuando nuestras perspectivas han cambiado porque hemos tenido un encuentro con el Señor, nuestra vida cambia. Yo ya no soy aquel pobre desgraciado que parece que no tenía escapatoria, sino ahora soy un hombre con oportunidades. Y las mejores oportunidades están por delante, están por venir a mi vida. Dice que Jesús cambia la forma de ver el mundo de Pedro y nos hace personas diferentes. Cuando nos agarramos al Señor, nosotros cambiamos radicalmente, vemos diferentemente el mundo y nuestra vida cambia. Dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, ¿no? Y si nos agarramos ahí a Él, si lo cogemos y bebemos de esa savia, dice de que nosotros llevamos mucho fruto. Tú y yo, si tenemos un encuentro real con Cristo, si tenemos una experiencia sobrenatural con Cristo, nuestras vidas dan fruto. Ya no somos aquel pobrecito, no, tú eres alguien que da fruto. Y dice que fruto en abundancia, que da mucho fruto. Por eso le dice, apartados de mí nada podéis hacer. Apartado de mí se queda el mismo pescador que había antes, de que aquel pobre que nadie iba a pasar desapercibido, nadie le iba a echar en falta. Pero sin embargo, si tenemos ese encuentro y nos agarramos a Jesús, dice de que aquel da mucho fruto. Y nosotros somos así. Pedro vemos de que era un discípulo comprometido porque había tenido esa experiencia con Dios. Y vemos de que entre los 12, ¿no? Era, por decirlo, el más sobresaliente de todos. Cuando empezamos a leer los evangelios, vemos de que Pedro era alguien especial. A todos nos gustaría, ¿no? Ser ahí Pedro. Formaba parte del círculo más íntimo de Jesús. Ahí Pedro, Juan y su hermano Jacobo.
Era como dicen los del círculo más cercano ahí a Jesús. Cuando va Jairo a buscar que su hija se está muriendo. Y dice, venga, vente para casa. Y van allí para sanar, se entretuvo allí en el camino con aquella mujer del flujo de sangre. Y cuando ya llegaron a su destino, allí donde estaba la hija de Jairo, le dice, no, mira, no, ya no hace falta, ya ha muerto. Y Jesús les dijo, no, quedaros ahí, no entréis. Pero sí le dijo a Pedro, sí le dijo a Juan y a Jacobo, vosotros acompañadme. Pedro tenía una relación especial con el Señor. En los momentos de que Dios se iba a manifestar sobrenaturalmente, ellos eran parte de eso. Y qué bueno que nosotros, cuando Dios se va a manifestar sobrenaturalmente, podamos ser también parte de ello. Que podamos tener esa relación con Dios, que cuando Dios se va a manifestar sobrenaturalmente, nosotros estemos en ese momento ahí, seamos parte de lo que Dios está haciendo. Y este discípulo, que aparentemente era un don nadie, resulta que era alguien especial para el Señor y estaba en los momentos especiales del Señor. ¿Cuántos quieren estar en los momentos especiales del Señor? Dice a mí que piensen los demás que sea lo que sea, pero yo quiero estar en esos momentos especiales del Señor. Y lo vemos, ¿no? Fue testigo allí cuando la transfiguración. Es que en cada momento importante, allí estaba Pedro. Ahí subieron al monte, allí se presentó Elías, Moisés hablando con Jesús, y Pedro decía, aquí nos quedamos, hagamos unas enramadas y aquí nos quedamos porque es que ya más no puedo pedir. En los momentos sobrenaturales del Señor, allí estaba, era partícipe este don nadie, que podríamos decir. Y por eso que él tenía una claridad grande de quién era Jesús. Cuando le preguntan a los discípulos, ¿y quién dice a la gente que soy yo? Bueno, uno dice que es profeta, otro, bueno, piensa que es Elías, que sí. ¿Y vosotros? Y ahí saltó Pedro. Ahí saltó Pedro. ¿Por qué? Porque se acordó de que aún siendo nadie, Jesús le miró con otros ojos, valorándole a él y viendo lo que Dios había hecho y cómo en los momentos especiales Dios había permitido de que él estaría al lado. Le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Porque lo había visto, se había manifestado en su vida. De cómo lo había cogido, cómo lo había acercado. Vemos también que cuando Jesús anuncia su muerte, no, mira, donde yo voy ya vosotros no podéis venir. Y entonces dijeron, ¿cómo que no? ¿Cómo que no vamos a poder ir? Pedro rápidamente saltó. Mi vida estoy dispuesto a dar por ti. Y Jesús le dijo, ¿tu vida estás dispuesto a dar por mí? ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros eso? Señor, como me saques de esta, ya me consagro y me hago monja. Lo de monja igual no hemos dicho, pero que nos consagramos al Señor y que íbamos a dejar nuestra vida de pecado y de que nos íbamos a poner a buscar al Señor y que nos íbamos a levantar a las 5 de la mañana a ayunar y a orar y a todo, eso sí. Amén. A veces voy a ser el único yo que le he prometido y luego no. En ese momento, Señor, mi vida daré por ti. ¿Por qué? Y lo estaba dispuesto a hacer. Y lo estaba dispuesto a hacer, lo mismo que lo estaba dispuesto a hacer tú y yo cuando lo dijimos. No lo decíamos falsamente, sino lo decíamos con todo el corazón. Sinceramente, Señor, yo estoy dispuesto a hacer por ti, a dar mi vida por ti. Y Pedro, como había tenido esa relación con Dios, como muchos de nosotros la hemos tenido con Dios, hemos visto de que Dios dice que fue a coger lo vil y menospreciado de este mundo y vino y además vino. No fuimos a buscarle, sino que Él vino primero a nosotros, nos amó primero a nosotros, no siendo nadie, nos cogió y nos puso en un lugar de privilegio. Hemos podido ver su gloria manifestarse muchas veces en momentos especiales como Pedro, hemos estado nosotros ahí presentes. Y por eso cuando hablamos de quién es Jesús, decimos Jesús es Dios. Amén. Jesús es mi Salvador.
Y así fue, ¿no? De que su relación con Jesús lo convirtió en alguien especial. ¿Y tú te has pensado te has puesto a pensar si tú eres especial? Yo sí creo que soy especial. ¿No? Igual especial feo, pero especial. ¿No? ¿Y tú eres especial? Sí, ¿Para el Señor? Cada uno de nosotros somos especiales para el Señor. O sea, Él no está mirando como mira el nombre, este es un simple pescador. No. Él mira y dice, este es un pescador, pero un pescador de hombres. Este es aquel, ¿no?, que va a hacer que el reino de Dios avance. Pero aunque seamos especiales, eso no quiere decir que seamos perfectos. Porque vemos de que este hombre que era especial, dice que traicionó al Señor. ¿Tú lo has traicionado alguna vez al Señor? No, ni levante la mano, ni... Mejor mira hacia abajo como que no has escuchado. ¿Alguna vez has fallado? ¿Le has traicionado al Señor? ¿Le has negado al Señor? Porque muchas veces pensamos de que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, siempre están ahí, como un baluarte, que eso es imposible de que caiga. Este hombre había tenido unas experiencias con el Señor. Si las habríamos tenido nosotros, si el Señor se había transfigurado delante de nosotros, si el Señor había hecho todo lo que hizo delante de Pedro, seguramente que igual nosotros seríamos todavía más especiales que Pedro. Pero aún así, a pesar de ser alguien especial, dice que traicionó al Señor, que le falló al Señor. Y si Pedro, que tuvo aquellas experiencias sobrenaturales, le falló al Señor, ¿tú crees que no le vas a fallar al Señor? Tú podrías decir, no poner la mano en el fuego y decir, Señor, yo no te voy a fallar. Yo no me atrevo. Yo no me atrevo. O sea, aquel hombre que tuvo aquellas experiencias sobrenaturales, que caminó con Jesús, resulta de que falló. Tú y yo seguramente que podríamos caer en la misma. Hemos caído. Algunas veces más que otros, pero hemos caído igual que Pedro. Aquel que juró lealtad en un momento de arrebato. De entusiasmo ahí, de decir, Señor, mi vida daré por ti. Y cuántas veces lo hemos dicho, pero además sinceramente, o sea, no estoy hablando de hipocresía, ¿no? Con un corazón sincero, lo hemos dicho con lágrimas, igual solo en nuestra cama ahí de noche, o sea, no era por hacer el circo, no, sino sinceramente, delante de Dios. Pero vemos de que pronto, ¿no?, aquella valentía desapareció rápidamente. En el momento de la prueba, de la dificultad. Por eso estoy diciendo de que lo que cambió y transformó las vidas de los discípulos fue la resurrección del Señor. Porque cuando arrestaron a Jesús, que lo llevaban ya camino, como dice, al matadero, Pedro estaba también allí. Y dice que cuando fue a entrar a atravesar la puerta, dijo, yo creo que venía, no, a mí no me negó. Y luego aquella mujer dijo, no, yo de este me estoy acordando, y este sí estaba. Y fue y le volvió a decir, no, tú eras de aquellos. Y él le volvió a negar. Y luego otros que estaban por allí le dijeron, no, este estaba con él también. Dice que hasta maldecía. No, yo no estoy con... Y le negó. Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y cuando la última vez que le negó y el gallo cantó, ¿no? Qué dolor, qué sufrimiento. Uno tiene que pensar el dolor y el sufrimiento que tuvo que sentir Pedro. Y es el mismo que hemos sentido nosotros cuando le hemos fallado al Señor. No te creas que cambia. ¿Cuántas veces no hemos podido levantar nuestra cabeza delante del Señor porque ni nos atrevíamos? Señor, ya no me atrevo otra vez más. Ya no me atrevo ni a levantar mi mirada porque te he fallado tantas veces.
Y hay un sentimiento, ¿no?, de culpa. Pero sin embargo hemos dicho que cuando este pescador se entera, ¿no?, de que Jesús ha resucitado, dice de que se agita algo en su corazón. Cuando vemos de que no solamente es la muerte, sino que hay esperanza, ¿no?, que Jesús ha resucitado, dice de que cambia algo en su corazón. Dice que fueron la madre de Jesús con María Magdalena, las mujeres allí que fueron a la cueva estaba abierta, había allí un joven con unas vestiduras blancas, y va y dice, si busquéis a Jesús aquí no está, pero ir y decirle a los discípulos, ¿y a quién? ¿Y a Pedro? Que me veréis pronto. Fijaros cómo somos nosotros, nos sentimos, bueno, cómo somos nosotros y cómo trabaja el enemigo trayendo condenación a nuestras vidas. Hemos pecado, hemos fallado y el dedo acusador viene y te hunde y no te deja levantar la cabeza. Pero sin embargo el Cristo resucitado, aquel que ya ha pagado por tus pecados, dice que va en busca tuya. Dice, oye, ir y contar a los discípulos y a Pedro, que no se os olvide de Pedro. Aquel sí, el que me ha fallado. Ir y decirle que lo estoy buscando. Qué bueno es de que cuando nosotros entra esa condenación en nuestras vidas, muchas veces que no nos atrevemos ni a levantar la cabeza, entender de que Cristo te está buscando, que ya ha pagado por tus pecados, que ya te conocía antes de que tú fallaras, ya te conocía. Jesús ya le dijo, si me vas a fallar. ¿Y tú crees que Jesús sabe que le vas a fallar? Sabe que le voy a fallar. Pasa que es un Dios de oportunidades. Y dice de que fue allí María Magdalena y les dio aviso, y de que cogió Pedro y Juan y echaron a correr hacia allí, hacia la cueva. Y por el camino dice que Pedro se empezó a parar. Si a mí me dicen de que el Cristo resucitado está allí, vamos, no me gana nadie. O sea, lo tengo más claro que claro. ¿Y tú crees que Pedro, que estaba allí con aquello, será verdad? Dice que por el camino se perdió. Juan como una bala. Y Pedro por el camino dice que se ralentizó. ¿Por qué? Yo me ponía a pensar, ¿por qué? Porque seguramente estaría pensando, y si es verdad que ha resucitado, ¿con qué cara me enfrento yo ahora? Si es verdad de que Cristo, que Jesús ha resucitado, ahora, ¿cómo voy yo? Y ya empezamos a ir más lento, a ir con temores. ¿Cómo me acerco yo? ¿Con qué cara le digo? No. Bueno, te negué, pero no, estoy aquí. Algunos sí, algunos tienen una cara, un rostro tan duro que van y como que no ha pasado nada, ¿no? O sea, todavía le proclaman, oye, no, ¿qué es de lo mío? ¿No? ¿A dónde has estado estos días? ¿No? O sea, pero vemos, ¿no? De que dice de que paró. Y tuvo que pasar por su mente muchas cosas. Porque créeme que, mira, si alguien trabaja y ese no descansa, ese es el enemigo. Satanás viene a condenarte en cada momento, a hundir tu vida, que tú no alcances el propósito de Dios. Pero sin embargo, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Cuando tú crees de que has fallado, cuando tú crees que ya no hay más oportunidad, Dios es un Dios de oportunidades, de perdón. Los discípulos decían, Señor, ¿hasta cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? ¿7? Y Jesús le decía, hasta 70 veces 7. O sea, siempre. Si eso nos enseñaba a los demás, ¿cuántas veces te perdonará el Señor a ti? 7, 8, 9, 10. ¿Cuántas? Todas las que vuelvas a ver. Todas las que vuelvas a ver, porque Él dice que el que viene a mí, yo no lo echo fuera. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Es algo que no dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y eso es lo que tenemos que estar, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados al que lo hace la paga.
Y es verdad, nuestro concepto no tiene un fin, como la muerte tiene un fin. Pero sin embargo para Dios no hay límites. Dios es un Dios de oportunidades. Ir y decirle a Pedro que la quiero ver. Y cuando tú pegas, a pesar que muchas veces haces como Pedro, que en el camino hacia Jesús de nuevo te entra la condenación, el Señor te dice que te quiere ver, que no te preocupes, que Él ya sabía lo que ibas a hacer antes de que tú lo hicieras, pero que Él fue a aquella cruz por ti, por amor, y Él te quiere ver. Él te quiere otra vez que tengas esa relación con Él. Él te quiere restituir. Qué bueno es de que Dios no es solamente que nos quiera ver y acercar, sino que Él nos quiere restituir y nos quiere levantar como hijos de Dios. Y vemos que Pedro se lo hizo. Tuvo otra vez el encuentro después de haber resucitado y Pedro, ¿me amas? Y ya nos lo dijo unas cuantas veces, como Pedro ya entendió, dijo, aquí prometer tanto, no sé si voy a ser capaz de cumplir. Pero aún así, a pesar de que Pedro le había fallado y algo en los momentos más difíciles del Señor le había fallado, el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Otra vez, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Oh Dios. La tercera vez, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Estaba poniendo aquello, sus hijos, su legado, en manos de Pedro. Aquel que le había fallado, aquel que según nuestro criterio ya no merecía nada, apartado, desechado para siempre. Resulta que Jesús viene y le pone otra vez, le restituye y le pone y dice, mira, yo confío en ti, tengo plena confianza en ti. Y eso es lo mismo de que Jesús está haciendo con nuestras vidas. ¿Le hemos fallado? Sí. Pero el Cristo dice de que resucita para venir a nuestras vidas. Y dice, yo quiero que tengas otra vez esa relación conmigo. Y quitar, ya pagué en aquella cruz, quitar toda condenación y que vas a vivir una vida en libertad. Yo te voy a restituir. Las veces que me han negado, las veces que te voy a restituir. Para que tú puedas ser un hombre de bendición. Muchas veces pensamos de que es el final, porque hemos fallado al Señor. Eso es lo que le pasó a Pedro. Pero vemos que en Pedro no. Vemos David, le perseguía a Salomón, su hijo. Momentos, yo creo, los más momentos difíciles de David. Su propio hijo persiguiéndole para matarlo, le había quitado el reino. Tanto que David decía, muchos dicen de mí que no hay salvación para mí en Dios. Pero qué bueno, decía, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi fuerza, el que levanta mi cabeza. Amén. Y muchos dirán que no hay salvación para nosotros en Dios. Pero Jesús viene y te dice, ven, que yo te voy a restituir. Yo voy a restituir todo aquello que fue arruinado, todo aquello que pisoteó el enemigo, lo voy a restituir, lo voy a poner en tus manos. Y aquello fue el impacto, ¿no?, que tuvo Pedro a través de la resurrección. ¿Tuvo impacto la negación? Claro que tuvo impacto. Momentos de dolor. Aquella mirada cuando se cruzó, aquel caminar hacia Jesús, no sabiendo lo que iba a ocurrir. Pero vemos de que tuvo mucho más impacto la resurrección y la restitución de Pedro. Eso es lo que nos tiene que importar. Pedro, cuando hablamos de que Pedro fue restituido, pero de una forma poderosa. ¿Quién fue el primer sermón que se dio una vez que vino el Espíritu Santo? ¿A quién Dios utilizó? Aquel día de Pentecostés, ¿quién salió y se convirtieron 3.000 personas? Pedro, aquel que le había negado al Señor. ¿Quién es el hombre que Dios utilizó para poder ir a aquellos primeros gentiles
y que recibirían el Espíritu Santo. Pedro. Y si Jesús lo hizo en Pedro, lo podrá hacer en ti y en mí. ¿Tú crees de que si nosotros somos capaces de entender de que Cristo no solamente el que murió, sino que resucitó, que Cristo pagó por tus pecados, que te ha perdonado y que te quiere restituir, que lo podrá hacer? Yo creo que sí. Yo creo que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ser restituidos. Dios quiere que no nos quedemos en la muerte. Dios quiere que te levantes con Cristo, que coges esa nueva identidad como hijo de Dios y que pueda ser un nombre, no un nombre o una mujer que pase desapercibida, sino alguien que pueda dejar huella en este mundo. Alguien que Dios pueda usar en este mundo. No mires lo que eras, mira lo que Dios quiere hacer contigo. No mires si el enemigo ha venido a acusarte, sino escucha la voz de Dios que te está diciendo: el Señor ha dicho que vayas, que te acerques a Él. Y Dios quiere que en esta mañana podamos levantarnos por la resurrección de Cristo y poder coger la vida nueva que tiene para Él, libre de toda condenación. Dice: si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Vamos a orar. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor.